Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual abordaremos un tema bien importante dentro de la química y su nombre es estequiometría básica. Te preguntarás, ¿qué es la estequiometría? Pues no es otra cosa más que la realización de los cálculos químicos y aquí te vamos a tratar de explicar para que los puedas resolver de la mejor forma posible. ¿Estás listo? Pues comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ver unos antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? Pues número 1, las partículas químicas como los átomos, moléculas o iones y las subpartículas también son muy pequeñas, es decir, del orden de los nanómetros, es mucho más pequeño que una bacteria. A este respecto, pues no las podemos ver a simple vista y muy difícilmente, por no decir imposible, también con un microscopio los podemos representar. Dichas partículas, aunque no lo creas, tienen masa. Pero ¿cómo cuantificarlas si no las podemos ver? He ahí la problemática de la química. Pues a este respecto vamos a ocupar esta analogía. Si yo veo una vaca, la voy a llamar una res. Y si yo veo muchas vacas, ¿cómo le llamaría? Pues bueno, en este ejemplo le vamos a llamar manada. Lo mismo va a pasar con las partículas químicas. Si yo veo un átomo, o una molécula o un ion, la voy a conocer como partícula química. Sin embargo, si yo veo un conjunto de partículas del mismo tipo, la voy a conocer como sustancia. En este caso, cuando yo digo que el agua es una sustancia, yo me debo de imaginar que está conformada por un conjunto de partículas y no solo por una molécula de agua. Entonces recuerda, la unidad se conoce como partícula química y el conjunto de partículas se conoce como sustancia. Entonces, con todo lo que te acabo de comentar, la sustancia es el conjunto de partículas químicas. Lo que te comentaba, la sustancia agua es un conjunto de partículas químicas más no una. ¿Cómo conocer la masa de una partícula? Pues la respuesta es esa, a través de un conjunto de partículas. Si yo no puedo saber la masa de una partícula, sí lo puedo saber de un conjunto de partículas y a partir de matemáticas saber cuál es la masa de una sola partícula. Qué ingenioso, interesante, ¿no? Pues bueno, a este respecto, ¿cuál es ese conjunto? Pues se conoce como el número de Avogadro, que menciona que 6.022 por 10 a la 23 partículas químicas equivalen a un mol de cualquier sustancia. De ahí que tenemos la relación que te presento en la diapositiva. Un mol de cualquier sustancia es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas químicas. El mol, por tanto, cuantifica la cantidad de sustancia, que su unidad es el mol, y no cuantifica la masa. Eso es bien importante que lo tengas presente. El mol cuantifica cantidad de sustancia y no masa. En virtud de lo anterior, el mol no se determina directamente en el laboratorio, sino indirectamente mediante un cálculo. ¿Cuál es ese cálculo? La masa molar, que lo vamos a ver en estos momentos. Para iniciar con esto de la masa molar, debemos de saber que masa molar se puede representar como mm y sus unidades son gramos sobre mol. La pregunta es, ¿cómo calcularla? Pues en la siguiente diapositiva lo sabremos. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagina que este es el ejercicio que te van a preguntar. Es la fórmula química de la sustancia fosfato de amonio. Lo primero que tienes que hacer es que de la fórmula química o del símbolo químico, según sea el caso, en este caso como tenemos una fórmula química, vamos a enlistar en orden indiferente los elementos que conforman a dicho compuesto. En este caso, pues empezamos nitrógeno, luego hidrógeno, después fósforo, y finalmente el oxígeno. Se ponen en orden de escalerita y el orden es indistinto. Después, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a determinar su participación dentro de la fórmula química.
En el caso del nitrógeno tenemos 3. ¿Por qué? Porque tenemos un paréntesis y aquí tenemos el 3. Entonces quedaría como 3 por 1, 3. En el caso del hidrógeno sería 3 por 4, 12. En el caso del fósforo sería 1. Tú te preguntarías, ¿por qué no 4? Porque el 4, al lado del 4 no hay un paréntesis. Por esta razón, el fósforo solamente tiene 1. Y se pone aquí 1. Y en el oxígeno sería 4. Entonces aquí ponemos 4. Una vez que tengamos estos datos, lo vamos a multiplicar por su masa atómica. ¿Dónde voy a encontrar la masa atómica? En la tabla periódica. Una característica de la masa atómica es que son números decimales. Aquí vamos a reportar enteros. Si es de 0.5 para abajo, lo vamos a dejar en el número. Por ejemplo, 23.5 lo dejamos como 23. 22.1 lo dejamos como 22. Y por arriba de 0.5 se redondea. Por ejemplo, 16.99 quedaría como 17 y así sucesivamente. Entonces, con base en la tabla periódica y a través de redondear dichas masas atómicas, pues aquí vamos a colocar estos numeritos. En el nitrógeno sería 14, en el hidrógeno sería 1, en el fósforo 31 y en el oxígeno 16. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la multiplicación. 3 por 14, 42. 12 por 1, 12. 1 por 31, 31. Y 4 por 16, 64. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los resultados y en este caso me va a quedar como 149 y las unidades van a ser gramos sobre mol. Este dato solamente aplica para esta sustancia. Cada sustancia va a tener su propia masa molar. Lo importante es que sepamos cómo interpretar esta información. En este caso lo vamos a transcribir de la siguiente manera. Al lado de gramos tengo 149, por eso va a ser 149 gramos de esta sustancia. Esta diagonal la vamos a convertir en un igual y como al lado de mol no hay un número escrito, le vamos a poner que es 1. Por eso va a quedar como 1 mol de esta sustancia. En este caso siempre sería en 1 mol. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener ningún número escrito. No puedo decir que sea 0, pues algo dividido entre 0 no existe o se indetermina, como se diría en matemáticas. Entonces, en este caso, vamos a inferir que siempre va a ser en 1 mol. Es decir, X gramos en 1 mol. En este caso sería 149 gramos en 1 mol. Y en 1 mol de cualquier sustancia, pues es igual a 6.022 por 10 a la 23. Y a partir de esto ya tengo un factor de conversión que me va a permitir pasar de gramos a mol o de mol a partículas y así sucesivamente. Todo esto a partir del cálculo de la masa molar. Entonces recuerda que la masa molar más que un dato me sirve para tener un factor de conversión. Con esto en mente vamos a ocupar la masa molar para hacer este tipo de ejercicios. Por ejemplo, calcula, ¿a cuántos mol equivalen 228 gramos de fosfato de amonio? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pon mucha atención. Tienes que ver qué dato te está dando el problema. Te está dando 228 y es lo que vas a poner aquí, 228 gramos de fosfato de amonio. Después vas a abrir un paréntesis, y vas a poner una línea indicando una división o una fracción. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pon mucha atención. Quiero cancelar gramos de fosfato de amonio. Como yo quiero cancelar gramos de fosfato de amonio, lo que se nos ha dicho en la escuela es que si yo quiero cancelar esta unidad que está en el numerador, tengo que poner esta misma unidad en el denominador. Entonces, gramos de fosfato de amonio, pongo aquí gramos fosfato de amonio. Como está arriba y abajo, se pueden cancelar. Con base en la masa molar de esta sustancia, me dice que es 149, por eso pongo 149 gramos. Y la masa molar me dice que estos gramos siempre van a estar en 1 mol. Entonces pongo 1 mol de fosfato de amonio. Cancelo gramos con gramos y me queda en mol. Y verifico, el problema me está pidiendo mol de fosfato de amonio,
Pues sí, sí me está pidiendo mol de fosfato de amonio. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar este numerito por este número. Entonces sería 228 por 1 y lo que me dé lo voy a dividir entre 149. Cuando yo hago esos datos en la calculadora, me da 1.53 mol de fosfato de amonio. Y es así como pasé de gramos a mol. Esto con la ayuda de la masa molar. Vamos con un ejercicio más. En este caso me dice cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de fosfato de amonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver qué dato me está dando el problema, en este caso 0.5 mol de fosfato de amonio, y es con lo que voy a iniciar. Yo no quiero esta unidad de mol de fosfato de amonio. Como está en el numerador, la voy a poner aquí en el denominador. Ojo, solamente bajo la unidad. Si aquí tengo mol de fosfato de amonio, aquí voy a poner mol de fosfato de amonio. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el problema? Pues me está pidiendo gramos. Entonces aquí voy a poner gramos de fosfato de amonio. Y la masa molar de dicha sustancia me dice que es 149 gramos sobre mol. Es decir, 149 gramos en un mol. Para esto me sirve la masa molar, para que sea un factor de conversión y me ayude a pasar de una unidad a otra. Cancelo mol con mol y todo me queda en términos de gramos. Por si te perdiste de dónde salieron estos datos, del cálculo de la masa molar para esta sustancia. Ojo, no quiero decir que ese numerito sea para todas las sustancias, no, en especial es para el fosfato de amonio. Si te preguntan de alguna otra sustancia, lo primerito que tienes que hacer es calcular su masa molar y posteriormente seguir el procedimiento que te estamos explicando en este video. Este numerito multiplica 149, es decir, 0.5 por 149 y lo que me dé entre 1. Cuando yo meto los datos en la calculadora, pues me da 74.5 gramos de fosfato de amonio. En segundos anteriores a lo que te acabo de decir, aquí decía, en vez de gramos, decía mol. Ya se hizo la corrección, por eso se queda en gramos, porque se cancela mol con mol y todo me queda en términos de gramos. Conclusión, para hacer este tipo de ejercicio lo primero que tienes que hacer es calcular la masa molar. Obtienes en gramos sobre mol y a partir de ello tienes tu factor unitario. Con base en la masa molar de la sustancia que te esté dando el problema, vas a hacer este tipo de procedimiento que se conoce como factor unitario. Voy a colocar el dato que me está dando el problema y como yo no quiero esta unidad, la voy a poner aquí abajito. Y arriba voy a poner lo que me está pidiendo el problema. Y estos datos vienen de la masa molar. Para este caso, el fosfato de amonio me dice que es 149 gramos sobre mol, por eso aquí al lado de gramos pongo 149 y siempre va a ser sobre un mol. Para el caso contrario, en este problema, pues me están dando 0.5 mol, por eso aquí pongo 0.5 mol. Yo no quiero mol, entonces voy a poner aquí abajito mol. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el problema? Gramos. ¿De dónde saco estos numeritos? De la masa molar. Me dice que su masa molar de esta sustancia es 149 gramos sobre mol, es decir, siempre va a ser sobre un mol. Este por este entre este y ya me da en gramos. Pues esa es la estequiometría básica, se necesita práctica y mucha paciencia. Cualquier duda, con toda confianza. Por ahora, muchas gracias por tu atención. Saludos, hasta pronto.